La mayoría de las personas arrancan una planta en cuanto deja de verse impresionante. Las hojas se hacen más pequeñas, la cosecha baja, y piensan que la planta ya terminó. La quitan y vuelven a sembrar desde semilla. Lo que no saben es que acaban de eliminar la planta justo antes de que se volviera algo increíble. Existe una etapa silenciosa en las verduras perennes de la que casi nadie habla. El primer año sobreviven. El segundo año se adaptan, pero alrededor del tercer, cuarto y quinto año algo cambia, el sabor se vuelve más profundo, las hojas más gruesas, las raíces se extienden más de lo que imaginas, y la cosecha empieza a saber como si fuera una planta totalmente diferente. Esta es la parte que casi nunca mencionan los libros de jardinería, y es aquí donde la mayoría de los jardineros se rinden demasiado pronto. Si alguna vez has probado espárragos de un bancal viejo, hojas de una planta madura de acedera, o has cortado un tallo de una cebolla caminante bien establecida, ya conoces esto sin darte cuenta. Hay una intensidad en el sabor, una fuerza natural que las plantas jóvenes simplemente no tienen. Antes de seguir, toca like y suscríbete. En Pormadel hablamos de cómo se comportan las plantas durante años, no semanas, y esto es algo que solo entiendes cuando dejas de jardinear como principiante y empiezas a pensar como la naturaleza. Lo que realmente está pasando ocurre bajo la tierra. En el primer año, una verdura perenne está ocupada tratando de no morir. Usa casi toda su energía para crear un sistema de raíces pequeño, solo lo suficiente para sostener sus hojas. El sabor es suave porque la planta aún está enfocada en sobrevivir. En el segundo año, las raíces se expanden, pero la planta todavía está explorando el suelo. Pero para el tercer año, la red de raíces ya no es pequeña. Ha alcanzado minerales profundos que las verduras anuales nunca tocan. Se ha asociado con hongos, bacterias y microorganismos que intercambian nutrientes como si fuera un mercado vivo. La planta ya no está luchando, está establecida en fuerte y segura, y eso cambia el sabor de lo que cosechas. Esos minerales profundos, esa presión fuerte de raíces y esa relación madura con la vida del suelo terminan en las hojas, tallos y brotes que comes. Por eso las verduras perennes más viejas tienen un sabor más fuerte, más dulce y más complejo. No estás probando edad, estás probando una planta que por fin tiene acceso completo a la despensa del suelo. Las verduras anuales nunca llegan a esta etapa, mueren antes de tener la oportunidad. Por eso un bancal de espárragos de 3 años no sabe igual que uno de 1 año. Por eso el ruibarbo maduro tiene color más intenso y sabor más fuerte. Por eso la acedera se vuelve más vibrante después de algunas temporadas. La planta no cambió de especie, cambió de profundidad. Y la profundidad es sabor. Los jardineros que vuelven a sembrar cada año nunca viven esta experiencia. Permanecen para siempre en el año 1, siempre probando la versión inicial de plantas que estaban destinadas a convertirse en algo mucho más. Las verduras perennes recompensan la paciencia de una forma que las anuales jamás podrán. Para el cuarto o quinto año, la planta ya está tomando nutrientes de capas del suelo que ni sabías que existían en tu patio. Mineralis tras A, humedad equilibrada, temperatura estable, todo alimentando el crecimiento sobre la tierra. Ahí es cuando empiezas a notar algo curioso. Cosechas menos, pero lo disfrutas más. Las hojas se sienten más gruesas, los tallos crujen con más jugo, el sabor permanece más tiempo en tu boca, necesitas menos condimentos al cocinar, las sopas saben más ricas, las ensaladas más completas, y te das cuenta de que la planta está haciendo algo que nunca le pediste. Está mejorando cada año sin tu ayuda. Y esta es la etapa que muchos jardineros destruyen por accidente porque creen que la planta ya está vieja. En realidad, apenas está entrando en su mejor momento. Hay otra razón por la que el sabor cambia después de algunos años, y no tiene nada que ver con fertilizantes, riegos o algo que tú agregas desde arriba. Tiene que ver con lo que la planta deja de necesitar de ti. En los primeros años, ayudas mucho a la planta. Riegas más, mejoras el suelo, la proteges, la observas todo el tiempo. La planta es dependiente, y las plantas dependientes no desarrollan carácter. Crecen rápido, suaves y con sabor ligero. Pero cuando una verdura perenne ha vivido 3 o 4 temporadas completas en el mismo lugar, deja de depender del cuidado superficial. Sus raíces buscan la humedad por sí solas, encuentra sus propios nutrientes, se adapta al calor, al frío y a la sequía sin esperar que tú lo soluciones. Esa independencia cambia la estructura de la planta. Las hojas crecen más lento pero más densas. Los tallos se vuelven más fibrosos y llenos de energía almacenada. Los azúcares, minerales y compuestos de la planta se concentran en lugar de diluirse en un crecimiento rápido. Es la misma razón por la que las plantas silvestres
tienen más sabor que la lechuga cultivada. El crecimiento lento crea sabor, el crecimiento rápido crea volumen, y la mayoría de los jardineros, sin saberlo, están persiguiendo volumen. Para el cuarto año, la planta perenne ya no intenta crecer más grande, intenta crecer mejor, y ese cambio se puede saborear. Piensa en la diferencia entre una planta joven de hierbas y una que lleva años en el suelo. La planta vieja huele más fuerte cuando la tocas. El sabor es más intenso cuando pruebas una hoja. Eso no es coincidencia, es madurez. Lo mismo está pasando con las verduras perennes, solo que de forma más silenciosa. Lo curioso es que muchos jardineros confunden este crecimiento más lento con una pérdida de fuerza. Ven menos brotes, hojas un poco más pequeñas, y piensan que la planta se está debilitando. En realidad, está invirtiendo su energía en calidad, no en velocidad. Aquí es donde la paciencia se convierte en algo que literalmente puedes saborear. Una planta perenne madura ha pasado por múltiples ciclos de corte, rebrote, descanso y reconstrucción. Cada ciclo fortalece la base de raíces. Cada temporada le enseña a la planta a manejar mejor sus recursos, se vuelve eficiente. Y la eficiencia en las plantas significa intensidad en el sabor. Empiezas a notar que los platos cocinados con cosechas de plantas más viejas necesitan menos sal. El sabor natural resalta más sal. Incluso las hojas crudas tienen una profundidad que no existía en los primeros años. En Permelt, esto es algo que solo notas cuando dejas de tratar las plantas como cultivos temporales y empiezas a verlas como habitantes permanentes de tu jardín. También está ocurriendo algo en el suelo que casi nadie ve. Con los años, las hojas caídas, los tallos podados y el desgaste natural de la misma planta alimentan exactamente el suelo donde está creciendo. La planta está creando lentamente una mezcla de suelo perfecta para sí misma, año tras año. Mejora la tierra sin que tú lo notes. Es como si la planta estuviera cocinando su propia receta bajo tierra. Para cuando llega al quinto año, está creciendo en un suelo que ha sido adaptado específicamente a sus necesidades. Ningún fertilizante comprado puede competir con eso. Ninguna cama nueva puede copiar eso. Es un suelo construido por el tiempo, y eso afecta directamente el sabor. Por eso, cuando mueves una planta perenne madura, su sabor cambia por 1 o 2 temporadas. Tiene que reconstruir esa relación desde cero. La memoria del lugar importa, la memoria del suelo también. Y las verduras perennes recuerdan dónde crecen. Esa memoria termina en los alimentos que cosechas. Hay otro factor que casi nadie relaciona con el sabor, y es el estrés. No el estrés que mata a la planta, sino el que le enseña a sobrevivir. Una verdura perenne que ha vivido en el mismo lugar durante años ha pasado por semanas secas, lluvias fuertes, noches frías, insectos y olas de calor. Se ha adaptado una y otra vez sin ser reemplazada. Esos ajustes repetidos cambian la química interna de la planta. Las plantas producen compuestos protectores más fuertes cuando pasan por un estrés moderado. Esos compuestos son los que dan a muchas verduras su sabor profundo, ligeramente amargo, ligeramente dulce y complejo. Cuantas más temporadas sobrevive la planta, mejor se vuelve produciendo estos compuestos. Las plantas jóvenes no han vivido lo suficiente para desarrollar esa complejidad. Son cómodas en protegidas. Fáciles, Ani. Las plantas fáciles tienen un sabor fácil. Para el tercer, cuarto y quinto año, la planta ya no es suave. Ha aprendido a defenderse por sí misma. Desarrolla hojas más gruesas, tallos más fuertes y una química interna más concentrada. Y cuando cosechas de ella, estás probando todas las temporadas que ha vivido. Estás probando experiencia. Por eso, las hierbas silvestres y las plantas viejas tienen un sabor que parece casi medicinal comparado con las verduras del supermercado. No crecieron en comodidad, crecieron en la realidad, y la realidad crea intensidad. En Permelt, cuando empiezas a notar esto, dejas de arrancar plantas perennes solo porque parecen viejas. Entiendes que mientras más viejas se vuelven, más valiosas son. También ocurre algo interesante en la forma en que la planta vuelve a crecer después de la cosecha. En el primer año, cuando cortas hojas o tallos, el rebrote es rápido pero delgado. En los años siguientes, el rebrote es más lento pero más grueso. La planta ya no tiene prisa, se reconstruye con fuerza. Esa fuerza termina en tu plato. Notarás que los brotes de plantas perennes viejas se sienten más firmes en la mano, mantienen mejor la humedad al cocinarlos, no se deshacen fácilmente, conservan la textura, y la textura es una parte muy importante del sabor. La mayoría de las personas cree que el sabor solo depende de la lengua, pero también depende
de cómo se siente la comida al masticarla. Las verduras perennes maduras tienen una firmeza satisfactoria que las plantas jóvenes simplemente no tienen. También ocurre un cambio en el ritmo de crecimiento. Las plantas jóvenes crecen según el calendario. Las plantas maduras crecen según las condiciones. Despiertan antes en primavera, se duermen más tarde en otoño y producen de forma más constante durante la temporada. Esa producción más larga y estable permite que los nutrientes se acumulen lentamente en lugar de apresurarse en un crecimiento rápido. La acumulación lenta de nutrientes significa más sabor. Por eso la misma verdura perenne cosechada en el primer año y en el quinto año puede parecer dos cultivos completamente diferentes. La mayoría de los jardineros nunca experimenta esto porque vuelven a plantar demasiado pronto. Reinician el proceso antes de que la planta alcance su punto máximo. Nunca permiten que la planta se convierta en lo que realmente puede ser. Y esa es una pérdida que solo entiendes cuando finalmente pruebas la diferencia. Para cuando una verdura perenne alcanza su cuarto o quinto año, algo muy silencioso pero muy poderoso ya ha ocurrido. La planta ya no está tratando de establecerse, ya no está luchando por sobrevivir, simplemente está haciendo lo que fue diseñada para hacer, y lo hace extremadamente bien. En ese punto, cosechar de ella se siente diferente. No estás recogiendo de un cultivo, estás recogiendo de un sistema vivo que se ha asentado en el suelo como si perteneciera allí. Y ese sentido de pertenencia se refleja en el sabor. Empiezas a notar que necesitas menos condimentos al cocinar, a menos sal, menos aceite, menos esfuerzo. La verdura tiene su propio sabor con confianza, no necesita ayuda. Aquí es cuando muchos jardineros se dan cuenta de que han entendido mal las plantas perennes durante años. Las trataron como si fueran anuales. Esperaron resultados rápidos. Las juzgaron demasiado pronto. Nunca les permitieron alcanzar la madurez. Pero una vez que pruebas de un bancal perenne de 5 años, ya no miras las plantas jóvenes de la misma manera. Empiezas a entender que el tiempo es un ingrediente, y la mayoría de las personas nunca deja que ese ingrediente se desarrolle. Por eso los bancales perennes viejos comienzan a atraer más insectos beneficiosos, más lombrices y una vida del suelo más rica sin que hagas nada extra. La planta se ha convertido en parte del ecosistema, alimenta al suelo, y el suelo la alimenta de vuelta. Ese intercambio natural concentra minerales de una forma que los fertilizantes nunca pueden lograr. Y los minerales son sabor real, no el sabor aguado y débil que tienen muchas verduras del supermercado. Cuando masticas una hoja o un tallo de una planta perenne madura, sientes peso en profundidad. Una satisfacción que se parece más a comer algo silvestre que algo cultivado. Eso no es casualidad. Son años de cooperación silenciosa entre la planta y el suelo. Por eso, en Permeold, no juzgamos las plantas perennes en su primer año. Las observamos les damos tiempo, las dejamos envejecer, porque sabemos que la verdadera recompensa no es el crecimiento rápido. La verdadera recompensa es lo que ocurre después de la paciencia. Si tienes plantas perennes en tu jardín que solo tienen 1 o 2 años, no te apresures a reemplazarlas. Déjalas llegar al tercer año. Déjalas llegar al cuarto. Dales el tiempo que la mayoría de los jardineros nunca les da. Luego, pruébalas otra vez. Entenderás todo sin que nadie tenga que explicártelo. Y si ya tienes plantas perennes más viejas, presta atención esta temporada. Nota el sabor, nota la textura, nota lo poco que necesitas añadir cuando las cocinas. Eso no es suerte, eso es madurez. Antes de irte, comparte en los comentarios cuántos años tiene tu planta perenne más vieja. Y si has notado este cambio en el sabor con el paso de los años, escríbelo también. Otros jardineros necesitan escuchar experiencias reales como la tuya. Comparte este video con alguien que sigue replantando sus plantas perennes cada año. Puede cambiar su forma de cultivar para siempre.